Tercera hora en esta buena tarde en la que nos adentramos ya en la literatura, literatura y cómic y muchas cosas más. Vamos a hablar, vamos a empezar esta hora con una buena dosis de novela negra. La propuesta es un libro con altas dosis de humor, protagonizado por personajes extraños e inquietantes, entre los que se encuentra una ciudad ficticia, Silenza, en la que hace casi un año que no amanece. Luis Artigue, escritor y autor, entre otras obras, de Donde siempre es medianoche, publicado por la editorial Pez de Plata. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien. Luis, no hace mucho tuvimos en Asturias un día, pues parecido a este que describes, ¿eh? No amanecía porque el fuego que había rodeado, en fin, todo el territorio no dejaba que el sol apareciese, de modo que a veces los paisajes apocalípticos o los paisajes entre el surrealismo y lo fantástico, en fin, se hacen realidad de repente a veces, Luis. ¿Imaginaste tú una ciudad que no hace mucho aquí vimos muchos? Sí, lo sé, lo sé. Lo visteis durante un día, pero Mm, imagínate, mm, mm. imagínate que en tu propia ciudad pasa todo un año y no amanece. Imagínate que las autoridades a esa noche prolongada, no se sabe por qué, la llaman a esa noche crisis económica. Pues esta es el tema de Mm, la novela, una ciudad mm, que en una crisis que se ve. Una crisis que se ve que en forma de noche, y mm. de repente la ciudad vuelve como a la Edad Media, esperpéntica, de cómic, y hay un personaje investigándolo todo tremendamente divertido y neurótico. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, pues para saberlo hay que leer esta novela. Luis, metáfora tras metáfora, soltaste como cinco o seis, no sé con cuál quedarme, no sé cuál engancharme para seguir, pero mira, voy a directamente a lo que tenía pensado en este caso, que es comentarte que hay lugares, que hay rincones o hay personalidades en las que siempre es medianoche. Sí, fíjate que esa es una de las cosas que más me han comentado en entrevistas y en críticas, ¿no? Lo metafórico de, de esta situación que plantea la novela, ¿no? Mm, Como tú mismo también me tratas de indicar. Pero yo te voy a dar, se me ocurre ahora darte una contestación muy real. Eh, Esta es una novela, pues, con una atmósfera, inquietante, tenebrosa, por momentos incluso desasosegante, mm, pero está descrita con humor, y eso ha desconcertado. Una ah, novela ah. gótica de terror con humor. Pues esto tiene una explicación. Yo soy de un pueblo de León, y en los pueblos de León no le tenemos miedo a la noche. Supongo que es porque en los pueblos de León es más fácil que te asesinen en una cena familiar que paseando de noche. Con lo cual, la primera reflexión que me llega a la cabeza, Luis, es que o las familias son muy duras o, en fin, o las noches muy benévolas en ese territorio. Bueno, ambos los dos, y ya sabes que Asturias y León son lo mismo, o sea, son Mm, tierras hermanas. sí. Eh, Son noches que están hechas para el amor y la delincuencia en la misma medida, y entonces, pues, muy proclives a la fantasía alegórica, mistérica, apocalíptica, neurótica, porque somos un poco así. No es tanto lo que pasa, sino cómo lo contamos. Ujú. Luis, el humor con el que, con el que funciona muy bien esta novela bueno, es un elemento que utilizas muy bien y no sé si es casi que el mismo elemento que nos recomiendas, ¿no? Para que en esta realidad la medianoche, no sé si que dure menos, pero al menos que no moleste. Mira, ese es el convencimiento principal a la hora de escribir esta novela, y es que estoy convencido de que dentro de las distintas formas de atenuar la angustia de que dispone un ser humano, una de las mejores es la risa. Entonces esta es una novela sobre la parte negra de la existencia, social e individual, sobre el coma social en el que está nuestra sociedad, también sobre la ataraxia individual de no revolución, no queja, demasiada aceptación, pero todo eso narrado con humor, con esa forma de atenuar la angustia que es la risa. Y luego también mi personaje,
que es un investigador tremendamente neurótico, todo le da miedo, tiene 1000 fobias, y precisamente es el que tiene que investigar un suceso tan extraño, tiene mucho de mí y de mi cuadro médico, mi historial médico que parece un bombardeo, pero sin embargo, tanto mi personaje como yo tenemos en común eso. Suelo decir eso yo, hipocondríaco yo, no, esa es la única enfermedad que no tengo. Y lo tuyo ha sido un largo recorrido, digamos que médico neurótico, o simplemente fue la manera que encontraste de esquivar al analista. Pues son las dos cosas, y es que esa es otra de las cosas apasionantes que tiene la literatura, que es completamente permeable a lo que está pasando. Mientras escribía en esta novela, empecé a asistir, mi mujer es psicóloga, por eso no estoy tan loco como tú crees, por falta de quórum, etcétera, tienes que apuntarte aquí a un seminario de psicoanálisis, vale, y eso fue muy instructivo. Como estaba en estado totalmente permeable, como todo novelista, y más cuando está escribiendo una novela, pues eso se metió en la novela. Yo entonces, lo primero que aprendí es Freud. Pensé, claro, para Freud, si tienes una infancia buena, eso malo. Si tienes una infancia mala, eso también malo. Maravilloso. Y luego encima vi Lacan. Bueno, para esto se necesita un profesor. No hay Dios que lo entienda. Entonces dice, bien, esto es para Luis. Y todas esas dos cosas a la novela, todo junto con que yo creí que la gente más loca, hoy que es el día de la poesía, la gente más loca que había debajo de las estrellas eran los poetas, pues no, son los psicoanalistas. ¿Te sientes más seguro? Mira, voy a decir solamente 2 lugares, pero voy a decir 3. ¿Te sientes más seguro un domingo al mediodía en un centro comercial, un sábado a las 3 de la mañana en un barrio que no conoces y donde no sabes las calles que hay que evitar, o en el diván de un psicoanalista lacaniano? Si acaso es que hay diferencia. Pues mira, yo en realidad esta novela lo plantea mucho, esto que planteas, ¿no? Los cambios de lugar, las ubicaciones. Es que da la sensación de que todo lugar sin luz es un no lugar. Ya. Entonces es que no importa el lugar, lo que importa es la luminosidad de ese lugar. Por lo menos podemos asirnos, como nos dice la novela, a los 2 factores de luz de que dispone el ser humano. Uno, que ya he citado, es el humor. Pero otro, como nos decía Mario Benedetti, ahora que es el Día de la Poesía, una mujer desnuda y en lo oscuro es una luz. ¿Y qué nos pasa con la oscuridad cuando no tenemos, en fin, un milagro como el que acabas de describir para que todo se ilumine? Porque en la oscuridad en principio hay lo mismo que en la claridad, ¿o pero no? Es lo que nos está pasando socialmente. Que sin humor y sin amor llega el fascismo, el dogmatismo y lo peor de lo que somos. Precisamente esta novela es una alegoría para hacernos ver que la adversidad, la oscuridad, la noche es algo de lo mejor que le pueden pasar a las personas y países cuando existe la palabra después, cuando se nos pone a prueba, se nos invita a superarnos, cuando no violentamos nuestra propia fuerza interior para reponernos y avanzar. Sin embargo, parece que estamos justo en lo contrario. Yo defiendo la adversidad, la enfermedad, defiendo la crisis social, porque me da la sensación de que solo cuando la gente se harta de estar harta, empieza a mover el culo. Harto ya de estar harto, ya me cansé. Mira, en el Día de la Poesía eso tampoco viene mal, Luis. Pero entonces, con esto que dices, aquí lo de que el último apague la luz, más bien habría que invertirlo. El último que la encienda. ¿Sabes qué pasa? Que dentro de las metáforas lumínicas, de las cuales reflexioné mucho para escribir esta novela, esta es una de las que más me llama la atención. Es una de las tergiversaciones de nuestra época. El último que apague la luz. Son metáforas que vienen del mundo de la política, como aquella de el que se mueva no sale en la foto. No sale en la foto, sí. Y hay algo pernicioso en esas metáforas lumínicas que son lo contrario
de las eternas metáforas lumínicas que provienen del misticismo, de la religión, de la iluminación. Ahora, sin embargo, estamos en la época de lo contrario, de la oscuridad. Está de moda la exterioridad, la impostura, la tontería, la pose, la falta de alma en cualquier caso. Esta novela es un arrebato de felicidad en medio de la crisis para reivindicar que mediante el humor y el amor podemos reconstruirnos individual y socialmente, porque esa es la verdadera revolución pendiente. Esos son los dos verdaderos agentes de luz. Pero esto no es algo inédito de ahora. Esto es una sabiduría que tiene el ser humano desde siempre. Pero estamos ahora mismo tapándonos los ojos a nosotros mismos. Cuando dices humor, ¿quieres decir tragicomedia? Y cuando dices amor, ¿quieres decir sexo? ¿Sigues con las metáforas? Pues no exactamente. Yo creo que el humor es la alegría que sintoniza el cuerpo con el alma, y el amor va mucho más allá del sexo. Creo que todavía existen sentimientos muy arraigados a los que de los que tenemos que afirmarnos y hacer acopio de ellos, porque si no, las partes de angustia a las que nos somete la existencia no podemos atenuarlas fácilmente. Esa es la verdadera revolución. A mí me parece por eso que la noche, el coma, son metáforas muy buenas de reconstrucción. La revolución exige despertar, igual que el coma, ¿sabes? La revolución exige despertar en medio de la noche, justamente activar la conciencia cuando ésta debería apagarse. Pues igualmente yo creo que la conciencia es mucho más activa con el humor. El cuerpo es mucho más activo con el amor. Y esto no sucede lo mismo con el sexo. Es un agente importante, como nos demostró Freud, pero no es todo en contra de lo que pensaba Freud. ¿Cómo es Sabueso, un protagonista con un nombre muy evidente y una obviedad humorística, ¿no? Para empezar. Pues el sabueso informativo es un zumbao. Sí. Y yo eso lo reivindico. Yo reivindico la locura, porque yo creo que la locura, a pesar de que tiene algo como peyorativo, entiendo la necesidad que tenemos en este mundo, que parece que en el que hay una dictadura de lo correcto, que ahora hasta uniformizan y vigilan el humor. Necesitamos a los locos, que son los que van más allá de la normalidad. Loco es aquel que no hace las cosas como hay que hacerlas, que va hacia un lado cuando había que ir hacia el otro, que mira arriba cuando había que mirar abajo. Gracias a esos que no hacen las cosas como hay que hacerlas, el mundo avanza y la normalidad se amplía, y entonces ya cabemos todos dentro del mundo y la normalidad. Ese es el sabueso. Es demasiado neurótico, es demasiado impredecible, porque no hace las cosas, como te digo, como hay que hacerlas, pero tiene un olfato muy fino para captar las noticias bombas, para vigilar, para huronear, para conseguir contactos, y eso es muy bueno en su oficio. El oficio, digamos, de reportero bélico, pero se encuentra con algo insospechado. Es ir a una ciudad en la que siempre es de noche y no se sabe por qué. Y es un personaje políticamente correcto, aunque él no tiene idea de lo que significa eso. Eso mismo me pasa a mí. Lo políticamente correcto es una dictadura, es una forma de cambiar de nombre a lo que siempre se llamó represión, inhibición, y esas son expresiones, tantos que antes decíamos, que vienen del área de lo religioso, pero de lo religioso en su lado esperpéntico. Los puritanos, el puritanismo y la corrección política tienen mucho que ver. Me gusta esa definición del puritanismo, que dice: un puritano es aquel al que le jode que el otro sea feliz. Sí, bueno, básicamente. Pues eso es lo que veo en la corrección política. Hay en la literatura, hay en la, iba a decir en la política, y ya va a ser más difícil, ¿hay en alguna parte algo o alguien, digamos, que te refresque un poco ese tedio que parece que te produce casi todo y casi todos? Pues la verdad
si la salvación está en los libros, la salvación está en la belleza convulsa de la que nos hablaban los clásicos. Yo he escrito esta novela también para afirmarme en eso. De repente un día, yo no sé si es porque vivo en un universo no ficcional en lo económico y además tengo este fuerte asidero que supone una infancia rural de la que te hablaba, me encontré con estas conversaciones, que es donde partió todo. Acabo de comprarme un piso por 40 millones. Mi vecino del B lo acaba de vender por 45. He ganado 5. ¿Ya? ¿Y dónde los tenías tú? Gilipollas. O sea, vivíamos en un universo de ficción. La crisis era un problema de ficción. De repente entonces me volví a eso que decían nuestros padres. Si quieres saber lo que vale un potro, vende el tuyo y compra otro. O sea, bueno, los que no hemos hecho tonterías económicas demasiado grandes, ni nos hemos endeudado de una forma que era claramente ficcional, de repente un día salimos a la calle y vemos que todo se alquila, que todo se vende, que amigos pierden el trabajo, pero se ha hecho de noche en el mundo. Era esa sensación. Y entonces, frente a esa noche, quise escribir una novela para afirmar que deberíamos volver a la realidad, que teníamos un problema de ficción. Y esto solo se puede hacer escribiendo con humor una novela completamente fantástica, enloquecida, con una atmósfera como de humor excéntrico y fuerza expresiva a lo Tim Burton. Paseo por una calle céntrica de Silenza. Escucho un disparo arriba. Un tipo atraviesa una ventana de la fachada de un edificio de pisos caros y cae en la acera, ante mí. Gran impacto. Aún está vivo. Casi me mata del susto. Se gira en el suelo sin miedo y a su propia sangre. Me ve. Extiende los brazos como para que le abrace o le incorpore. Le fotografío en primer plano. Dice a duras penas: soy periodista. He descubierto que el premio Nobel sabe la verdad. Y por eso... Donde siempre es medianoche, de Luis Artigue, que le va a acercar una novela negra, con un poco de policial, con un poco de misterio o mucho, con muchos momentos de terror o algunos, y con mucho humor, unas cuantas metáforas y un montón de vueltas muy incorrectas, porque lo políticamente correcto es lo que le gusta y le identifica a Luis Artigue. Lo ha demostrado con esta novela y también con esta conversación. Luis, un soplo de aire fresco, Gracias. Bueno, muchísimas gracias y queremos terminar recomendando a todos los que nos escuchen y que les guste el lenguaje que no solo cuenta, sino que también provoque sensaciones y que lean esta novela. Es importante cada vez más recomendar que la gente lea literatura, porque sin la literatura probablemente la vida seguiría existiendo, pero no sabríamos qué significa. Muchas gracias.